Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy les quiero hablar acerca de un tema muy importante en obstetricia, que es la amniocentesis. Miren, hace unos días estábamos haciendo una amniocentesis. En ese momento no lo pasamos en vivo por cuestiones de la paciente, pero bueno, les vamos a enseñar y les voy a platicar acerca de la amniocentesis. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? Sus beneficios, sus riesgos, para que ustedes estén más informados, a lo mejor sobre un procedimiento que muchas veces está estigmatizado, está con más miedo del que realmente le tenemos que tener. Entonces sí quiero que ustedes aprendan y conozcan un poco acerca de la amniocentesis. Bueno, antes de mostrarles el video, de enseñarles cómo se hace técnicamente una amniocentesis, les quiero platicar un poquito acerca de ella. La amniocentesis efectivamente es un procedimiento invasivo que tiene mucha utilidad. Básicamente sirve para diagnosticar problemas cromosómicos, problemas genéticos que pueden existir en un bebé. También nos ayuda para identificar ciertas infecciones. Cuando una mamá tuvo alguna infección y queremos saber si se está transmitiendo hacia el bebé, también se puede detectar mediante una amniocentesis. Hay otros casos para ayudar a un bebé. Cuando un bebé tiene exageradamente líquido o lo contrario, cuando ya no tiene suficiente líquido, a través de la amniocentesis nosotros podemos extraer líquido o administrar líquido para mejorar las condiciones del bebé. O por ahí mismo con la amniocentesis podemos saber paternidad, podemos saber entonces infecciones genéticas, no nada más las cromosómicas como sería el síndrome de Down, sino también las enfermedades genéticas que se pudieran contener en la familia y que queremos saber si un bebé la padece o no la padece. ¿Okay? Entonces son muchos casos los que se puede utilizar la amniocentesis, que actualmente no le estamos dando tanto uso por el tema del miedo. ¿Por qué miedo? Porque sí es verdad que la amniocentesis puede ocasionar una pérdida del embarazo, pero a la vez quiero que sepan que el riesgo es muy bajo. El riesgo es del 0.5%. ¿Qué significa esto? Que de cada 200 amniocentesis que hacemos, un bebito se puede perder por culpa de la amniocentesis y a los otros 199 no les pasaría nada. Sin embargo, la estadística del 0.5% de pérdida es a nivel mundial. Nosotros aquí en CREAFAM pues estamos especializados en medicina materno-fetal. Ya hemos rebasado las 200 amniocentesis por mucho y gracias a Dios nunca le ha pasado nada a un bebé. Se tiene que hacer con un equipo completamente preparado. Nosotros tenemos un asistente, somos 2 ginecólogos que estamos a cargo de realizar la amniocentesis. Yo me dedico a hacer la punción y el doctor va a hacer la extracción, que ustedes lo van a ver en el video cómo es que hacemos una amniocentesis. Bueno, aquí nosotros ya estamos haciendo la preparación de todo el instrumental y lo necesario para poder hacer la toma de la amniocentesis. Como verán, antes de hacer la toma, van a ver que en el abdomen nosotros ya pusimos isodine, que es un antiséptico, un bactericida. Esto es para evitar cualquier riesgo de infección hacia el bebé. No, como estamos haciendo la introducción de un cuerpo extraño en un ambiente completamente estéril, entonces tenemos que manejar esas condiciones. La aguja completamente estéril, de hecho son agujas desechables. Entonces nada más se utilizan una sola vez para una sola punción y hacemos el aseo de toda la región abdominal. Aunque nada más hacemos la punción en un solo sitio, hay que hacer todo el aseo de la región abdominal. Y ahí van a ver cómo estamos con el ultrasonido, revisando dónde está el bebé, cómo está acomodado el bebé, dónde es donde tengamos el mejor espacio o la ventana para poder hacer la toma del bebé, que es donde siempre les digo que tardamos un poquito más. Porque una vez que hacemos la introducción de la aguja, que hacemos la toma de líquido, pues ya todo eso es muy rápido. Ustedes se preguntarán, oye, ¿y alguna vez han picado a un bebé? No, nunca. Para eso es que utilizamos el ultrasonido. Hace muchos años hacían una amniocentesis a ciegas. Nada más palpaban y tomaban la punción. Actualmente la amniocentesis forzosamente tiene que ser bajo ultrasonido, con guía ultrasónica. Y nosotros lo que hacemos es, yo mido exactamente dónde está el líquido, que el bebé esté completamente lejos de esa laguna de líquido amniótico donde lo voy a tomar, y siempre tratamos de hacer la aspiración de líquido sin atravesar la placenta para evitar cualquier contaminación. Entonces buscamos un espacio libre de placenta, buscamos un espacio donde tengamos una buena laguna de líquido amniótico y donde el bebé esté lejos de esa laguna amniótica.
lo vemos en diferentes tomas del ultrasonido y hacemos una punción muy segura para el bebé. Como les decía, el riesgo es del 0.5% y aquí en CRAFAM nunca hemos tenido una pérdida por causa de una amniocentesis. Aunque ustedes cuando lean la literatura van a notar que puede haber riesgos de infección, que puede haber riesgos de ruptura de membranas y pérdida del embarazo, el 0.5%. Pero con los cuidados y con el personal y con el equipo entrenado, esos riesgos todavía lo disminuimos muchísimo. Aquí van a ver cómo estamos haciendo la punción a través de la pared abdominal, ingresar al útero. Les explico. Cuando nosotros hacemos la primera punción, que es atravesar la piel, van a sentir un pinchacito menos doloroso que una inyección en la pompe. Es una sensación extraña de un pinchacito porque las agujas son todavía más delgadas que con las agujas con las que inyectamos en la pompe. Entonces va a ser un piquetito muy ligero. Una vez que rebasamos el útero da una sensación extraña, da como una sensación de un coliquito, pero es un cólico que es muy leve y muy pasajero. Una vez que hacemos la extracción del líquido vamos a tardar un minuto, cuando mucho, lo van a ver en el video, son segundos. Y si ven la cantidad de líquido es porque sacamos 2 jeringas, tratamos de sacar de 10 a 15 mililitros de líquido amniótico. ¿Por qué? Porque en este caso, con ese líquido amniótico, con uno vamos a hacer el cultivo de líquido amniótico de la amniocentesis, de los cromosomas, que ese nos va a tardar de 2 a 3 semanas. Pero en el mismo estudio podemos tener un estudio rápido que le llamamos con el FISH. Mediante ese estudio, en cuestión de 5 días, ya tenemos el estudio de los cromosomas principalmente afectados, como ser el 21, el 18, el 13, los sexuales X y Y. Entonces, en cuestión de 5 o 6 días, podemos tener una certeza de cómo se encuentra un bebito, si tiene alguna afectación por algún cromosoma 21, como será el síndrome de Down, o alguna afectación a nivel de los cromosomas sexuales, o alguna afectación a nivel de cromosoma el 18 o el 13, que son comúnmente los más afectados. Y luego ya nada más la espera de las 2-3 semanas para poder tener un cariotipo completo. Esto es hablando de problemas cromosómicos, de enfermedades cromosómicas. Ya cuando se habla de alguna enfermedad genética o de una prueba de paternidad o de alguna infección, bueno, ya cada uno lleva sus tiempos, ¿no? Y que eso nos los da el genetista y el laboratorio a donde se envían todas nuestras muestras. Bueno, también es importante que sepan, la amniocentesis no se puede hacer en cualquier momento del embarazo. Lo ideal siempre es esperar hasta mínimo la semana 15, porque amniocentesis tempranas pueden ocasionar acortamiento de extremidades o simplemente puede ser que no haya suficientes células fetales y entonces no se tenga un adecuado cultivo de esas células para poder tener el diagnóstico cromosómico. Entonces, una amniocentesis sí es importante que se haga a partir de la semana 15 de embarazo. Ella es una paciente que también nos la enviaron en la semana 13 porque tenía ingroma quístico. Entonces decidimos esperar hasta la semana 15 para poder hacer la amniocentesis, la cual favorablemente fue normal, un cariotipo completamente normal. ¿Qué les digo con esto? Que no todo el higroma quístico está relacionado con problema cromosómico, pero sí es importante que cualquier higroma quístico se tenga que hacer una amniocentesis para descartar un problema cromosómico. ¿En qué otros casos se recomienda la amniocentesis? Pues siempre que en un momento se detecte alguna malformación fetal, ya sea hendiduras faciales como el labio leporino o cardiopatías o acortamientos o falta de extremidades, pero en cualquier defecto anatómico fetal siempre va a ser recomendado hacer una amniocentesis para darles a ustedes la mayor tranquilidad de que cromosómicamente se encuentra bien el bebé. Recuerden, nosotros no inyectamos, no pinchamos al bebé, simplemente colocamos una aguja dentro de su espacio y extraemos 15 mililitros de líquido amniótico. En cuestión de 24 horas a 36 horas, ese líquido ya se volvió a recuperar. Entonces no se preocupen por ese líquido que se extrae. Bueno, también tengo que comentarles que la amniocentesis no solo es para detección de enfermedades cromosómicas o genéticas o pruebas de paternidad. No tenemos mucho que una pareja me preguntó si yo podría saber si los pulmones de su bebé ya estaban listos para poder nacer. Estamos hablando que esa prueba se puede hacer con una amniocentesis. Sacar líquido amniótico, mandarlo yo al laboratorio a estudiar y me van a decir si ya tiene la suficiente madurez pulmonar ese bebé para nacer. ¿Cuándo se hacen estos estudios? Cuando un bebé está comprometido dentro del útero de la mamá. Cuando está dentro de la mamá y está comprometido, que no está creciendo, que el líquido está disminuyendo y que el ginecólogo ya desea saber si está listo para que nazca adecuadamente el bebé o si es mejor esperar un momento más.
Muchas veces no hacemos esas pruebas porque le damos prioridad a cómo se encuentra el bebé. Si el bebé se encuentra bien, pues le damos más tiempo. Si el bebé tiene que nacer, pues aunque los pulmones todavía no estén al 100%, pues tendrá que nacer porque ya no es un ambiente cómodo en el momento en el que está. Pero sí, que sepan que la prueba con amniocentesis también puede servir para determinar madurez pulmonar. Bueno, para despedirnos, este video de esta amniocentesis que realizamos, que salió de una manera muy satisfactoria en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque cromosómicamente el bebé fue sano. Y el bebé pues ya nació, y nació todo muy bien, sí con el problema del higroma, pero el higroma se puede resolver ya de manera externa y sabiendo que no tiene compromiso cromosómico hacia el bebé, pues los papás van más tranquilos. Es un estudio que actualmente en manos de especialistas es muy seguro.